¿Quieres convertir este pedazo de unicel en un increíble diorama de la batalla final de Jurassic World Dominion en el santuario de Biosyn? Pues bien, quédate en este tutorial junto a mí que te voy a explicar paso a paso cómo hacer este diorama para que puedas posar tus figuras y que se vean increíbles en tu casa. Para empezar necesitaremos dos placas de unicel de 1 metro por 1 metro, un plumón o algo para marcar, un cúter viejo, también necesitaremos pintura negra, pintura blanca, pintura roja, también necesitaremos pintura amarilla, pintura dorada o plateada, un montón de pinceles, pegamento blanco, acerrín de color verde y cartón corrugado. Por aquí tenemos un par de imágenes que tomé del juego de Jurassic World Evolution 2 del santuario de Biosyn y como pueden observar es prácticamente igual al de la película salvo por un par de detalles como el tamaño y también pues bueno, nosotros también nos tomaremos ciertas libertades para poder alcanzar cierto tamaño y que las figuras queden a escala, así como cambiar de lugar algunas entradas. Aquí tienen este pequeño trazado que hice del mapa sobre el unicel para que ustedes se puedan guiar. Como pueden ver está prácticamente en la zona central del santuario con la fuente mítica que atraviesa el T-Rex. Los patrones que dibujé están segmentados por varios colores, empezando con el azul que vendría representando las zonas del agua, la zona roja que representa el camino rojo, la zona gris que representa pues la calle normal y las zonas verdes que representan las zonas donde habrá pasto o acerrín. Y por último tenemos las zonas bronce que representan las zonas en las que irán ubicadas las estatuas, las cuales tienen ciertos diseños que son parecidos pero a la vez son diferentes. Por aquí los pueden observar, son dos diseños, uno de 3 piezas y otro de 4, las cuales irán ubicadas por estas zonas. Por aquí tenemos el trazado con las respectivas medidas del radio de los círculos que trazaremos. En total trazaremos unos 5 círculos. El primero tiene que medir 30 centímetros, que es la zona de la fuente. El segundo 50 centímetros, que es el camino rojo. El tercero vendría siendo de 65 centímetros, que es el primer camino gris. El segundo es de 83, que será dividido en las áreas verdes. Y el último será de 95 centímetros, que también será dividido en un camino en el centro. Este camino tendrá un ancho de 25 centímetros, el cual nos ayudará a posar y colocar las figuras en el centro. Por este lado las fuentes medirán unos 10 centímetros de ancho por 25 de largo cada una en ambos laterales. Ahora pasaremos a ver la fuente. Sí, la misma que atravesó el Rex en la película. Pues bueno, por aquí tenemos ya la plantilla que vamos a utilizar, que vendría siendo de 5 piezas, la cual al final vamos a ensamblar sobre unicel. Así es como quedaría ensamblada, más o menos, pero pues bueno, este es el diseño que yo hice. También pueden utilizar el diseño original del videojuego, pero pues me gusta más la que se parece más a la de la película. Aquí la tienen ensamblada en su segundo diseño, ustedes ya pueden escoger cómo ensamblarla, pero pues bueno, aquí se las voy a dejar nuevamente para que puedan tomar las medidas y puedan trazar esto sobre el pedazo de unicel de la segunda placa que nos quedó. Esta la partiremos en dos ya que el resto lo usaremos para hacer los muros. Aquí tienen las medidas, así que pues bueno, espero que les pueda servir. En cuanto al círculo, el de 20 centímetros es el diámetro del círculo exterior y el de 16 es el del interior que van a recortar. Por aquí tenemos la fuente ya completamente ensamblada y pintada. Como pueden observar, pues luce bastante bien y pues quedó bastante chida. Ahora pasaremos a cortar con un cúter caliente sobre las marcas de alrededor de los caminos. No corten profundamente, solamente es superficial para que se vea de esta forma. Y después comenzaremos a pintar todo el unicel de color negro para después, que ya esté seco, darle un dry brush con los respectivos colores de las zonas, ya sea gris o roja. Por último, colocaremos el pegamento blanco en las zonas del área verde y echaremos encima todo el acerrín verde quitando los excedentes. Para las estatuas que vamos a colocar utilizaremos cartón corrugado. Sobre este cartón corrugado dibujaremos esta misma plantilla que tienen por aquí. Ahorita les colocaré las medidas. Para que les quede correctamente tienen que hacer 4 de cada una. O menos, las que decidan colocar ustedes, ya eso es cuestión de cada quien de cómo las quiera distribuir. Pero bueno, yo en mi caso hice 4 de las de 3 y 2 de las de 4 rayas. Así que aquí las tienen, simplemente es cuestión de recortarlas, pegarlas, ensamblarlas y pintarlas para poderlas colocar. Acerca del muro de piedra simplemente pasé un encendedor sobre el unicel restante que me quedó. Lo pinté de negro y le di un dry brush para que diera esta textura de roca. Y bueno,
Para darle más textura, pues bueno, yo utilicé este fill transparente. Esto es opcional para hacer este efecto de al agua, o lo pueden pintar simplemente como ustedes prefieran. Esto no es obligatorio. Y pues nada, para la iluminación utilicé unas luces navideñas que ya no utilizaban. Pues como pueden ver quedan bastante bien, pero pues esto es otro paso ya opcional. Igualmente, pues para agregar más vegetación pueden arrancar plantas secas de su jardín. Y pues bueno, para estas montañas les dejaré un video aquí arriba a la derecha de Panoramic Toys. Ya por último queda colocar cada una de las estatuas en su lugar y tendríamos completamente terminado nuestro diorama del santuario de Biosyn. Ahora encendemos luces y aquí lo tendríamos, amigos. Realmente me gustó muchísimo el resultado de este pues diorama, que es bastante sencillo de hacer. O sea, realmente no necesita mucho, simplemente ocupamos 2 placas de unicel, pinturas y un par de detallitos más que ya les comenté alrededor de todo este video. Pero pues en sí el diorama quedó bastante chido, muy perrón. Como pueden observar, aquí tenemos al Tyrannosaurus, al Giganotosaurio y al Rex Hammond Collection. También agregué por ahí la torre del Outpost Chaos Set, pero eso ya es opcional. Si lo tienes, pues agrégala, si no, pues no. Pero pues como les digo, estoy bastante contento con el resultado de este diorama. Espero que a ustedes también les haya gustado, que lo hayan podido recrear y que lo puedan usar para colocar sus figuras. Ya no solo las de Dominion, sino en general todas. Es un muy buen display para colocar sus figuras y sinceramente, pues luce bastante chido. Yo no lo puedo utilizar, lo utilizaré para un stop motion que seguramente ya saben cuál es, evidentemente. Y pues nada, amigos, aquí les dejo un par de fotos. Yo ya estoy despidiendo hasta aquí este tutorial. Si tienen cualquier duda o comentario, déjenmelo abajo, denle like, compártanlo con sus amigos que quieran hacer este diorama. Suscríbanse al canal, que ya estamos a nada de llegar a los 70,000 suscriptores. Y pues ahora sí que sin nada más que comentarles, amigos, yo soy Switch Motion y nos vemos hasta la próxima. Disfruten de las fotos, amigos. Adiós.